Y bueno, hoy tengo yo el placer de presentar a la profesora Sofía Torallas Tobar, que es catedrática de Clásicas y de Lenguas y Culturas del Antiguo Oriente en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. Ella además es papiróloga, es una gran experta en papirología en España, reconocida pues, por todo el mundo. Es de hecho la encargada, la conservadora de la colección de papiros de la Abadía de Montserrat, la colección Rocapuig, de la que se lleva ocupando pues, desde 2002. O sea que ya lleva muchos años y ha editado muchos de los papiros, de los más importantes que se alojan en esta colección. Trabaja como papiróloga, también ayuda en epigrafía y en diferentes proyectos arqueológicos, como el proyecto de Kubet el Hawa en Asuán, o colabora con el Instituto Suizo del Cairo en una excavación en Siene, donde se ocupa de la publicación de los Ostraca en griego. También colabora en proyectos internacionales, como en la edición del Corpus Literario de Senute de Atripe, ¿no? En copto, y es además la investigadora principal, junto con el profesor Christopher Faraone de la Universidad de Chicago, de un proyecto que está vigente hoy en el día, en el que además colaboramos muchísimos profesores de todas partes del mundo, y que se llama Transmission of Magical Knowledge, y se dedica a la reedición de todo el corpus de papiros greco-egipcios que son formularios de magia. Entonces, están aquí ante una gran especialista en estos libros en papiro, en la magia, en el Egipto greco-romano, y también en el primer cristianismo del mundo copto en Egipto. Así que muchas gracias por además ha coorganizado el curso aquí conmigo y por estar siempre disponible. Gracias, Sofía. Me voy a ir a escucharte. Sí. Muchas gracias, Raquel. Bueno, bienvenidos todos a la última sesión de este curso sobre magia en la antigüedad. Hemos tenido la ocasión de escuchar muchas versiones de esta antigüedad, desde Mesopotamia, el Egipto antiguo, y me toca a mí retomar un poco ya cuando la antigüedad está llegando a su fin, digamos, si es que se puede hablar de un fin y no de una transición a la época medieval. Y entonces muchas de las cosas de las que voy a hablar retoman el hilo de lo que habló el profesor Pérez Actino y la profesora Martín Hernández el segundo y el tercer día, porque les voy a llevar a Egipto. Les voy a llevar a Egipto, donde muchas de estas tradiciones de las que nos han hablado convergen en una sociedad bilingüe, en una sociedad donde hay un contacto de religiones y de culturas, y por lo tanto nos encontramos con unos conglomerados y unas dinámicas que combinan muchos de los elementos que venían del Mediterráneo y que venían de la propia antigüedad de Egipto. He pensado en varias maneras de estructurar esta charla y vamos, y no pasarme de hora y media, porque hay muchísimo material, y he pensado hablarles en tres bloques, digamos. Uno de ellos les voy a hablar de los manuales de magia, de lo que ya anunció ayer Raquel. Muchas de las cosas que Raquel presentó ayer las voy a retomar a través de lo que tenemos en los papiros. Brevemente haré una pequeña introducción a qué es lo que pasó con las lenguas en Egipto, porque nos vamos a encontrar en estos manuales de magia una combinación de lenguas, y finalmente haré una breve exposición de qué es lo que pasó en el cristianismo con todas estas creencias y con todas estas prácticas. Ya el profesor Pérez Actino el otro día nos hizo una introducción a cómo realmente la Biblia retoma muchas de las tradiciones mágicas o entronca, ¿no?, con esas creencias y lo que son estos milagros de la Biblia. ¿Qué es lo que pasó con esos milagros de la Biblia combinados con el Jesús mago, digamos, y cómo llega esto y cómo cómo esto llega a establecerse en lo que es lo que conocemos por magia copta? Pues vamos a empezar un poco con el Egipto de época
grecorromana, el Egipto que comienza con la conquista de Alejandro, que lleva una gran población de origen griego y de habla griega a Egipto, en la que se forma pues, una burocracia de lengua griega, pero al mismo tiempo los monarcas ptolomeos que llegan desde Ptolomeo I hasta Cleopatra VII son unos monarcas que pretenden ser una especie de reyes duales, son reyes tienen su cara, su faceta completamente egipcia y tienen su faceta helenizada, y entonces les vemos representados en los grandes monumentos de Egipto con sus coronas típicamente egipcias, pero también en bustos de corte absolutamente helénico, en retratos completamente helénicos. Entonces nos encontramos aquí este deseo de integrarse y de ser aceptados por sus súbditos, por lo que vemos que esta cultura que la vemos muy representada en el arte egipcio sigue manteniéndose. Y esta estela funeraria del Museo Arqueológico de Liverpool es muy interesante porque nos presenta lo que era esta mezcla cultural, esta hibridación. Vemos que el difunto está vestido claramente de romano, digamos, ¿no? Y rodeado de dioses egipcios y de una estela que tiene el formato de las estelas egipcias, de las estelas tradicionales egipcias. Entonces, es esta la cultura en la que encontramos los papiros, los manuales de magia. Es esta la cultura en la que encontramos esta combinación y esta convergencia de la magia, en este caso de la magia, porque vamos a hablar en concreto de la magia, pero muchos otros aspectos culturales tienen la misma, sufren como digamos la misma convergencia, ¿no? o sincretismo, ¿no? En el Nilo, en el país del Nilo, creo que les he enseñado aquí, se ve una de las características físicas que tiene es que tiene una gran cantidad de kilómetros de desierto. Todo lo que ven en amarillo en el mapa es desierto. Y esto significa y por eso ustedes sabrán que el material orgánico se ha conservado muchísimo mejor que en el resto del Mediterráneo. El uso del papiro probablemente en época grecorromana era extendido a todo el Mediterráneo, y en época romana se utilizaban papiros en la Galia romana, en Hispania, en Britania se utilizaba el papiro, pero claro, no ha sobrevivido. Pero en Egipto, gracias a esa climatología, se nos ha conservado todo el material orgánico, y por eso tenemos tanta madera y tenemos papiro, ¿no? El papiro, que fue el material, el soporte de escritura hablando más extendido en esa época. Brevemente les digo, el papiro es esa planta que crece a orillas del Nilo. Con esas fibras se hace una superficie de escritura poniendo las fibras en horizontal y en vertical, que luego se prensan, se pulen, y eso da lugar a un soporte de escritura flexible, fácil de archivar, y por eso tenemos una gran cantidad de literatura conservada, aparte de literatura, documentación, de la que no vamos a hablar. Pero vamos a ver qué es lo que se nos ha conservado para situar en el panorama literario, en todo lo que se nos ha conservado en papiro, los manuales de magia, ¿no? Entonces tenemos toda la literatura clásica que se nos ha conservado, y que era el objetivo principal de los primeros exploradores de papiro, era encontrar Biblia y la literatura perdida, porque sabemos que se nos ha conservado de la literatura clásica grecolatina en torno a un 5%, el resto se ha perdido. Entonces, uno de los principales objetivos de esos primeros exploradores en Egipto, Grenfell y Hunt de Oxford u otros arqueólogos, era encontrar literatura y encontrar Biblia. Esos eran sus principales objetivos. Y se encontraron con que el 80% de los papiros que salían eran materiales de documentos, como contratos y cartas, recibos de impuesto, ¿no? Todo esto. Y luego hay una pequeña cantidad también de literatura, mucha de ella conocida. Tenemos muchos papiros de Esquilo, de Homero y tal, pero también una serie de autores que se había perdido y que ahora tenemos fragmentariamente, y luego la literatura científica, que también se había perdido, y literatura cristiana. Y luego tenemos esos géneros literarios que no encajan perfectamente en lo que llamamos literatura y que llamamos paraliterarios, como los textos escolares, los textos de los gramáticos, la literatura médica y la literatura. Aquí es donde entra magia y adivinación. Son manuales con instrucciones.
Lo que tiene de interesante de los papiros mágicos que se nos han conservado, bueno, a lo mejor es interesante para mí, no para todo el mundo, pero es que los que tenemos conservados pertenecen a una época específica en la que se produjo una transición, un cambio en el formato librario. La producción de libros pasó de utilizar el rollo, que conocen los rollos, pasó a utilizar el códice, que es este formato. El formato códice es el que usamos hoy. Bueno, hoy estamos pasando al formato rollo otra vez, pero rollo electrónico, ¿no? Pero digamos que estos documentos que se nos han conservado se encuentran en ese momento de transición de la tecnología del libro que pasó de un libro en formato rollo a un libro en formato códice. Entonces, es un momento en el que todo lo que está escrito en rollo pasa a transferirse al formato códice. Entonces, tenemos una colección de libros mágicos en ambos formatos. Y entonces es muy interesante ver por qué se utiliza un formato o el otro, porque son más o menos de la misma época. Creo que tengo aquí sí. Aquí pone geografía. Goegrafía, sí. Es que nos hemos equivocado ahí. Entonces, en este tipo de formatos es donde encontramos también la transición de todos esos conocimientos científicos o técnicos que se nos transmiten a través de estos formatos, diferentes formatos. Y entonces encontramos que en papiro hay muchas antologías y textos escolares, hay manuales técnicos de técnicas agrícolas, de contabilidad, de cómo se miden los terrenos, de cómo se cultivan ciertos terrenos, porque piensen que Egipto también era el granero de Roma, luego sería el granero de Roma y la agricultura era de gran importancia. Luego hay manuales científicos de matemáticas, hay, como dice aquí, goemetría y goegrafía, que es geografía y geometría, y también astrología y medicina. Tengo algún ejemplo aquí para que vean. Esto es un manual escolar, como ven son las sílabas para aprender a escribir. Y creo que he puesto aquí, este es uno de los papiros, esto es un papiro estupendo, está siendo reeditado actualmente, es un manual de astrología y astronomía de Eudoxo de Gnido, que como ven lo he traído porque está ilustrado y es tan bonito que merece la pena verlo. Porque en esta línea, en este este género es donde encajan los manuales de magia. Y todas esas prácticas de las que nos explicó Raquel ayer, todas esas prácticas fueron codificadas para explicar, para dar instrucciones a sus practicantes en este tipo de manuales. O sea que hay una tradición que no tiene solamente la magia como una especie de género exclusivo, sino que esto pertenece a la transmisión de conocimiento que utilizaba los mismos medios que la transmisión de cualquier conocimiento. Y aquí tienen, por ejemplo, un códice para que vean este manual. Esto es un rollo muy largo, solo esto es una parte. Y como tienen aquí un códice del siglo IV que contiene recetas de tintes, o sea, como para hacer tintes para teñir telas, ¿no? Y ahora pasemos a los manuales de magia. Como ven, como ya les he dicho, se nos han conservado una gran cantidad de manuales. Tenemos en forma fragmentaria, tenemos en torno a entre 80 y 100 manuales de magia de esta época, de hasta el siglo IV, V, desde el siglo II antes de Cristo. Se nos han conservado casi un centenar de ellos, muchos de ellos muy fragmentarios, pero otros muy bien conservados, como van a ver. Pero esto es una tradición que ya existía, lo de codificar el conocimiento mágico es una cosa que no es exclusiva de esta época grecorromana. Tenemos más ejemplos, pero sabemos que existían ejemplos anteriores. Tienen, por ejemplo, les traigo aquí ejemplos en otros materiales y en otras culturas. No sé si Andrés habló de este. Es una tablilla de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive del siglo VII a.C. que contiene recetas como de protección contra la brujería o contra los efectos de la magia agresiva, de los que ya habló Raquel ayer.
¿por qué hay que defenderse? Pues porque pueden ser muy agresivos, pueden acabar con el campo de uno, con la vida de uno, con cualquier cosa, ¿no? Y luego tengo este otro que es este es más antiguo, este es ya más de la época de la que nos hablaba el profesor Pérez Axino. Este es un papiro Chester Beatty de Dublín que contiene encantamientos también de protección contra escorpiones y la fiebre, ¿no? Y como ven, esto es de época muy anterior, o sea que la codificación de este tipo de saber ya existía antes de los manuales de magia. Y tenemos algunas referencias literarias a estos manuales, Raquel ayer mencionó algunas. Yo les traigo, creo que hablaste también del Filopseudes, ¿no? Esta es una historia, bueno, también Raquel creo que ayer mencionó de Luciano las historias de las prostitutas que son muy interesantes. El Filopseudes, el amante de la mentira, también contiene unas historias fabulosas, ¿no? Y una de ellas es el aprendiz de brujo, ¿no? Que Disney luego inmortalizó y transformó en Mickey Mouse, pero esta historia también es muy interesante, es una casa embrujada en la que nadie podía, la que nadie podía acceder, ni nadie la quería comprar, nadie quería vivir en ella porque había unos fantasmas que habían acabado con la vida de muchos. Entonces llegó uno que estaba armado como dice, un número considerable de obras egipcias sobre estos temas. Él tenía manuales ya egipcios, porque los egipcios desde muy antiguo ya lo mencionó José Ramón, creo que ya están relacionados con la magia desde muy antiguo. Entonces, lo mismo que las brujas tesáleas, los magos egipcios eran muy conocidos. Y entonces Luciano nos habla de que se lleva su libro, busca dónde estaba el embrujo contra el fantasma, acaba con él y libra a la casa de la posesión. Y tantas películas que hay sobre esto, ¿no? Creo que acaba de salir otra. Bueno, pero ahora vamos a hablar de los libros de magia. O sea, tenemos estas referencias literarias a los libros de magia que no nos dan muchos datos, la verdad, porque este lo único que hace es sacar un libro de magia y leer pero no nos dicen cómo son. Entonces, la única manera de saber cómo eran estos libros de magia es verlos, ¿no? Y una de las colecciones más importantes que tenemos de los libros de magia fue una que la encontró Giovanni d'Anastasi, que fue un diplomático que estuvo en Egipto y a finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX estuvo comprando antigüedades y, entre otras cosas, compró lo que conocemos hoy como la Biblioteca Tebana, la Biblioteca de Magia Tebana. Ahí tienen marcado Tebas. Por supuesto, no se sabe de dónde viene, porque esto todo, piensa, en el siglo XIX las antigüedades entraban en el mercado de antigüedades y estaban desprovistas de su proveniencia. Entonces, no se puede decir exactamente de dónde, pero sí se sabe que probablemente venían de Tebas, aunque también se dice que los libros son artefactos que circulan, la gente viaja con libros, entonces es muy difícil decir, pero lo que sí que es cierto es que en Tebas había un círculo de practicantes de magia y que tenían en un momento dado guardaron probablemente en una vasija estos libros. ¿Por qué los guardaron? Pues o bien porque querían esconderlos de los ojos de los no iniciados, o bien porque los querían esconder, más probablemente, de los deseos de quemarlos, ¿no? de la condena de la que mencionó ayer Raquel. Y a lo largo, estos libros, algunos son del siglo IV, y ya en el siglo IV tenemos claramente una condena de la magia y estos libros están llamados a ser quemados en cualquier caso. Entonces, el hecho de que alguien los escondiera los puso a buen recaudo y nos han llegado en unas condiciones fabulosas. Están muy, muy bien conservados. Ahora verán algunas imágenes y lo verán. Entonces, como decía, algunos de estos formularios son a partir del siglo II a.C., que están pero los ejemplos mejor conservados son del siglo III al V después. Esto es después de Cristo, esto es después de Cristo. En general, todos estos libros son anónimos, no se puede decir que, o sea, no tienen como un autor, digamos, y salvo algunas recetas que dicen esto es de Demócrito, que son probablemente falsas atribuciones, son pseudoautores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la petición de Pitágoras, ¿no? Pero que probablemente no lo es o el octavo libro de Moisés. O sea que hay algunas atribuciones, pero como ven son simplemente para darles un poco más de
para hacerlas más atractivas, ¿no? Porque esto es una cosa que se vende, ¿no? Entonces, pues, ¿qué quieres que te haga este? Pues mira, te lo voy a hacer del libro de Moisés. Entonces, de repente es mucho más útil. La lengua de estos libros, y aquí es donde entra esta cuestión, es principalmente griega, porque es verdad que estamos a partir del siglo II se produce un auge enorme en la alfabetización de todo el imperio, de todo, y entonces se producen muchos más libros y esta alfabetización en general es en griego. Y en el siglo II es cuando están en declive los templos egipcios. Y entonces la producción de escritura egipcia está también en declive. Entonces hay mucha menos producción, que no significa que no hubiera, pero había mucha menos producción. Entonces casi todo está escrito en griego, lo cual no significa, y ahora veremos que los autores y los escribas de estos libros no supieran egipcio. Es muy probable que fueran gente bilingüe. O sea, esto es una sociedad profundamente bilingüe y cuando uno ve el contenido de estos libros de magia, ve que hay una gran cantidad, el material mágico egipcio es enorme. Entonces, estos son gente que no son exclusivamente hablantes de griego, aunque escriban en griego, sino que estos son gente bilingüe y es una sociedad muy, muy compleja y muy que combina ambos saberes, ¿no? Ahora les enseño, tengo aquí una imagen y ven aquí 3 ejemplos para que vean un poco visualmente cómo eran estos libros de magia. Tenemos, esto es el PDM Supplementum. Genf responde a las iniciales de Greco-Egyptian Magical Formularies, que es la nueva edición que estamos haciendo. Raquel y yo estamos en ese proyecto y este es uno de ellos que es completamente demótico, ¿no? Es del siglo II. Luego tienen ahí un ejemplo de griego y un ejemplo de antiguo copto. O sea, todo está en transición, tanto la transición del formato de rollo a códice como la transición de la escritura demótica a la escritura alfabética del egipcio. Y esto es en antiguo copto. Pero vuelvo atrás. Bueno, esto ya se lo he dicho, que el formato varía y tenemos algunos formatos. Como tienen ahí arriba, este es el que tienen más arriba, es un rollo de más de 2 metros de largo que se conserva en el Museo del Louvre, en el Museo Británico, Biblioteca Británica, y que es lo que se conoce como PGM7, es completamente en griego, y lo que tienen abajo son páginas de un códice que es más o menos contemporáneo, para que vean cómo es que en la misma época, en el siglo IV, se producían libros en formato rollo y más abajo en formato códice. Y el de más abajo es PGM4, Genf 57, que es un códice que contiene 35 folios, es el más largo y hablaré de él en un minuto. Estos libros de magia contienen en algunos de ellos contienen como compilaciones de diferentes tipos de instrucciones mágicas a modo de enciclopedia, o sea, como vamos a compilar todo lo que llegue a mi mesa, lo copio para tenerlo todo, ¿no? Es un poco, son como de saber enciclopédico, saber mágico enciclopédico, como por ejemplo ese códice mágico tan grande. Otros tenían, digamos, se compilaban recetas que tenían todas una finalidad semejante, como por ejemplo un rollo de Oslo, que les pondré una fotografía, lo verán enseguida, que contienen todas recetas de magia erótica agresiva, o sea que es como un monográfico, digamos. O sea que había diversas maneras de compilar, como se pueden imaginar. No hay formatos fijos, por ejemplo, el 7 que les doy ahí arriba contiene cosas bastante diversas, muchas de ellas conectadas con el tipo de magia y el tipo de prácticas mágicas que se practicaban en un simposio de corte bastante griego, de corte helénico, como los juegos que se hacían después de cenar, ¿no? Juegos, adivinación y tal, pero también tiene algunas recetas diatromágicas, algunas recetas de curación, o sea que contiene un poco de como combinaciones. Pero como muchos de estos manuales de magia eran un poco es un poco feo llamarles así, cuadernos de notas, o sea que era donde un
un practicante copiaba lo que llegaba a sus manos sin mucho orden, no se puede saber muy bien si había un plan. Entonces imagínense lo que copiarían ustedes en un cuaderno, que copiaran notas de lo que fuera, si iban a una biblioteca, copiaban notas de lo que les interesaba. Y aquí les voy a poner, ahora tengo a continuación unas cuantas imágenes para que vean visualmente cómo eran. Este es uno de los manuales bilingües, es un manual bilingüe griego y demótico. Este se encuentra en la biblioteca, en el Museo Británico, y creo que hay una foto más de cerca, que como pueden ver, no sé si se ve bien, pero si se ve el cursor. Ven que tiene aquí, esto que ven aquí arriba está escrito en demótico, no sé si se ve bien, y aquí abajo está escrito en griego. ¿Ven? Y algunas de las palabras, como ven, tienen unas rayas por encima, están escritas con una raya por encima, ¿no? Yo les voy diciendo para que se fijen, luego les explico lo que es. Y luego otra de las cosas que tiene es, aquí arriba tiene un título, ¿ven? Está escrito en griego. Y luego ven que tiene aquí unas rayas, digamos, las columnas están marcadas con unos marcos, como si el escriba hubiera dibujado unos recuadros en los que luego iba a escribir, ¿no? Bueno, pues esto, tanto el contenido en lenguas, porque tiene diferentes lenguas, como el uso escriptorio de esos marcos, nos indica que esto es un ambiente escriptorio muy mixto, porque estos cuadros, estos recuadros, solo los utilizaban los escribas egipcios. Los escribas griegos nunca utilizaban este tipo de recuadros. Para que vean que incluso las técnicas de copia, incluso en las técnicas de copia hay una especie de convergencia de usos, ¿no? Se utiliza una práctica escriptoria que la utilizarían también para un libro de los muertos. Los libros de los muertos también tienen estas rayitas, ¿no? Pero luego nos encontramos con que hay una serie de instrucciones escritas en griego y utilizan esa práctica de marcar las palabras mágicas con una rayita encima, que es una práctica de los escribas helenizados, de los escribas griegos. O sea que ven aquí, en estos ejemplos de manuales bilingües, encontramos realmente un conocimiento que viene del templo, porque ahora veremos algunos textos, son unos conocimientos egipcios ancestrales combinados con una nueva lengua, combinados con una nueva práctica escriptoria, pero que todo está en convergencia, todo está en un fluir, ¿no?, de ideas y de usos, ¿no?, que es este Egipto de época grecorromana que es fascinante quizá. Bueno, a mí me fascina por eso, a otros por otras cosas. Y luego otras cosas que vemos aquí que son interesantes es, ahí abajo ven, son notas. Ven que está escrito en diferente tinta, en diferente tamaño. Y es que realmente aquí vemos como es un libro en uso, es un libro que está siendo usado y entonces el practicante añade sus notas abajo y dice, esta receta me ha salido mal, o aquí en otro libro dice esto. Entonces añaden sus notas. O sea que son libros que no son un libro como que abrimos y está, sino que tienen sus notas y tienen su vida, tienen su fluidez. Luego tenemos libros con diferentes calidades. Aquí tienen un libro, como ven, muy bien escrito, utilizando una escritura bastante digamos, uniforme, con unos signos de escritura. Ven los signos en el costado, que es el origen del asterisco, que es para indicar un añadido, ¿no? Ahí tenemos pues un libro muy bien producido, muy bien escrito por un escriba muy bueno, y luego tenemos cosas como esta, que está muy mal escrito, con un papiro muy malo, como ven. Es muy difícil saber si el papiro era de buena calidad o mala calidad porque a menudo están gastaditos, ¿no? Pero aquí se ve muy claramente que el papiro es grueso, el escriba es muy poco hábil y está escrito un poco no con menos cuidado, quizá puso mucho cuidado pero tenía menos habilidad. Pero hay una gran variedad y eso nos indica que estas prácticas atraviesan, digamos, todas las clases sociales. ¿Qué contienen? ¿Qué tipo de prescripciones contienen? Algunas ya las presentó Raquel ayer, ahora les voy a hacer como un repaso y les voy a dar algunos ejemplos para que vean qué tipos de prácticas se contienen en estos manuales. Pues primero tenemos prácticas iniciáticas. Estas a mí me interesan mucho, me parecen fascinantes. ¿Cómo se hace uno mago?
¿no? Porque son prácticas de iniciación, de consagración, de purificación y prácticas para obtener los instrumentos necesarios para ser un buen practicante de magia. Porque eran practicantes algunos profesionales, pero no está muy claro quiénes eran los propietarios de estos libros, quiénes los copiaban. Eso no está muy claro. Pero sabemos que hay varias prácticas de iniciación, prácticas de purificación, prácticas de protección. Piensen, por ejemplo, hay un manual que a mí me interesa mucho porque contiene, por ejemplo, prácticas de iniciación y luego una práctica de memoria. Y unas prácticas una práctica que se llama práctica de invisibilidad, y es la práctica de memoria porque hay que recordar muchas fórmulas, ahora las verán, y si las pronuncias mal, si haces el abracadabra mal, te sale mal, entonces hay que tener memoria. Y luego la práctica de invisibilidad, para que nadie te perciba, para que tú puedas practicar magia sin que nadie se dé cuenta de que estás poniéndole un conjuro erótico a alguien, porque si se da cuenta puede contrarrestarlo, ¿no? Entonces, tenemos una gran cantidad de prácticas de cómo ser un mago. Luego tenemos las prácticas de adivinación. Toda la mántica, tenemos muchas instrucciones sobre cómo conseguir una visión directa de un dios para que nos dé un oráculo, una profecía o lo que sea, ¿no? O sea que hay diferentes tipos de profecías y de suertes de adivinación a través de dados, a través de lectura de los horóscopos y tal. O sea que hay varias prácticas mánticas. Ahora les pondré ejemplos. Luego prácticas diatromágicas que entroncan un poco con la medicina más antigua, cómo se cura a la fiebre o cómo algunas de ellas son utilización de ciertos productos, hierbas y tal, que entronca más bien con la medicina, pero muchas de estas tienen no solo la utilización de pócimas, que podríamos decir que es medicina, sino que contienen también una serie de prácticas rituales añadidas al consumo de una pócima, que es, por ejemplo, una oración o una invocación o ciertas tipos de oraciones dirigidas al sol, o sea que son diatromágicas por eso, porque es una combinación ahí de magia y de medicina. Luego tenemos prácticas para conseguir bienes externos que se llaman los haritesion, que es para conseguir pues una buena voz o suerte en los exámenes, o lo que decía Raquel ayer del boli del examen, ¿no? Victorias o belleza y tal. Y luego tenemos lo que es la magia agresiva, las prácticas de sometimiento, que ayer Raquel lo explicó muy bien, que había muchos diferentes tipos, desde agonísticas hasta conjuros amorosos. Y luego hay otro tipo de prácticas que Raquel llama recetas jocosas, que me parece que son los juegos, digamos, de cómo hacer para beber mucho sin emborracharse, ¿no? Que eso es como el típico juego de simposio. Y ahora les traigo algunos ejemplos, ¿no? de estos creo que eran 6, de estos 6 grupos de tipos de estos 6 tipos, digamos, les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Las prácticas iniciáticas tienen de iniciación de magos, ¿no? Algunas son textos muy largos y de mucha complejidad. Piensen que no puede ser mago cualquiera, o sea, hay que pasar una serie de exámenes, hay que pasar una serie de superar una serie de obstáculos. Entonces hay muchas prescripciones, ayunos, ritos de purificación, recitaciones de himnos, y un poco era una práctica que requería tenía una gran complejidad y por lo tanto no podían ser sencillos, ¿no? Porque no va a ser lo mismo que aprender, no va a conducir cualquiera, hay que pasar un examen, ¿no? Entonces, les traigo aquí un ejemplo, ¿no? Del tipo de himnos, ¿no? Este viene de la liturgia de Mitra, que está atestiguado, entre otros sitios, creo que en el PGM4, que es el gran códice mágico ese que les puse de París, del que hablaré también enseguida, ¿no? Gran Señor, te saludo, fuerza grande de gran poder, el mayor entre los dioses, Helios, en la presencia del sol. En todos estos manuales, en todos los manuales y en todas estas instrucciones, incluso las griegas, la presencia del sol es muy indicativa de que hay un trasfondo egipcio muy importante, ¿no?
Señor del cielo y de la tierra, Dios de dioses, poderoso es tu aliento, poderosa es tu fuerza, Señor. Si te parece bien, anúnciame al Dios supremo, al que te engendró e hizo, porque un hombre, yo, fulano, hijo de... Es como estas instrucciones tienen los indicadores de el nombre lo pone el que va a practicarlo. Aquí, si fuera yo, diría Sofía, hija de Chelo, que está ahí, nacida de tal cual. Y entonces dice... lo que está pidiendo básicamente es que sea digno de postrarte y que le dé la fuerza y que le dé como la capacidad para practicar magia, ¿no? Luego las prácticas mánticas, las prácticas de profecía, hay diferentes, había muchas prácticas en la antigüedad, sobre todo yo creo que venían de muchas de origen griego, pero se unieron, y algunas de ellas eran lo que llamamos la adivinación autóptica, o sea, la visión directa, ¿no? O sea, que entonces lo que piden es la presencia, la aparición de un demon, aparición o aparición también acústica, ¿no? O un demon que les fuera a dar que al consultante le fuera a dar el oráculo que fuera. La visión a menudo era a través, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una descripción que hay en la literatura griega, que es uno que lo que pretendía era ver al dios a través del reflejo en un cuenco de agua, ¿no? O sea, ese tipo de visiones, pero también las había en los sueños o a través de otros medios, como les digo, el del agua. Tengo un ejemplo aquí que es de PGM8, que es un manual del siglo IV. Les digo el siglo IV, pero muchas de estas prácticas estaban copiadas, o sea, lo que es el documento, el papiro, es del siglo IV, pero muchas de esas prácticas se remontaban a siglos atrás, ¿no? Pero bueno, que les doy las fechas porque es interesante saberlo. Entonces, esto es una petición a Bes, creo que lo vieron el otro día, Bes, la fealdad, de ese Dios que se presenta de frente y que es retaco y con mala cara. Entonces dice, dibuja en tu mano, les pongo para que lo vean. Este es el papiro y luego les dice, te tienes que dibujar a Bes, entonces te ponen el dibujo para que veas cómo es, ¿no? Y entonces dice, dibuja en tu mano izquierda la figura de Besas, ¿ves? Tal y como se indica, envuelve tu mano, o sea que más abajo indica qué forma tiene y explica cómo es. Envuelve tu mano con una banda negra de Isis y vete a dormir sin dar respuesta a nadie, rodeando tu cuello con el resto de la banda. Es una tela, es como una tela de Isis negra, entonces se ata en la mano y al cuello. Y así se fabrica la tinta, o sea, dan hasta la receta de la tinta para escribir, para dibujar a ese Bes en la mano. Sangre de tal, incienso, mirra, jugo de Artemisa y tal, y escribe con eso. Y luego viene el texto de la súplica. Duerme sobre una estera teniendo por almohada un adobe. Lo que tienes que dibujar es así, y aquí viene la descripción, que es un hombre desnudo de pie con una corona real en su cabeza, en su derecha una espada colocada oblicuamente hacia el cuello y en la mano izquierda un bastón. ¿No? Es como aparece, ¿no? Entonces, lo que es interesante, y ya, aunque yo voy metiendo aquí también, es que gracias a los manuales de magia tenemos no solo el objeto que encontraríamos, si encontráramos un objeto, un artefacto mágico relacionado con esta práctica, a lo mejor sería un dibujo de Bes sin más explicaciones. En el caso de los manuales de magia tenemos una descripción completa del ritual, porque nos dice no solo cómo es el dibujo, con qué tinta hay que hacerlo, con qué objeto hay que ponerse en la mano, en el cuello o lo que sea. La súplica, que no la he puesto aquí, un himno en hexámetros, nos viene el himno entero y luego dice cómo tienes que dormir y cómo tienes que dibujar a este hombre. O sea que de repente, gracias a los manuales de magia, tenemos el ritual completo con toda esa parte del ritual que era oral, que era una súplica en hexámetros. Esa parte oral se pierde, porque claro, la hacían solo oralmente, pero gracias a las instrucciones tenemos toda esta información. Voy a pasar esto porque si no, no acabamos nunca. Luego tenemos la adivinación por suertes, que de esto Raquel es una gran experta. Y les traigo un ejemplo que es
Esto es el PGM7, que es ese papiro que les he dicho que tenía 2 metros y que contiene instrucciones para muchos juegos que se hacían después de la cena, en un simposio, ese tipo de jueguitos. Y uno de ellos es la adivinación, porque uno echa los dados, tira los dados y le dice una respuesta, ¿no? ¿Cómo funcionaba esto? Pues funcionaba así. Tenemos versos de Homero, por eso se llama Homeromanteion. Tenemos versos de Homero extraídos de toda la épica de Homero. Y si se fijan, creo que se ve aquí. A ver. Si se fijan en esta parte de aquí, pone E, A, A. E, A, B. E, A, gamma, ¿no? Esos son números. Y los números que los tienen a la izquierda 511, 512, 503, o sea, 511, 512, 513 son los números que salen en los dados. Entonces uno tira 3 dados o un dado 3 veces y le sale un número, 511. Entonces se va uno a buscar eso y lee el verso de Homero y ese verso de Homero le da una respuesta a la pregunta que sea. ¿Me voy a casar el año que viene? Cling, cling, cling. Y sale el verso de Homero, no te casarás ni de coña. Entonces había uno que lo tenía que interpretar, o sea, imagínense, esto es bibliomancia, es una práctica que yo creo que se hace todavía hoy en día, en muchas maneras. Luego las prácticas diatromágicas, las prácticas estas que entroncan con la medicina. Son algunas muy cortas y muy simples porque normalmente son para resolver unos problemas cotidianos bueno, algunos son cotidianos, algunos son bastante graves cuando uno lo lee, pero para quitar la fiebre, para quitar la tos, para tal. Y entonces no son los textos más corrientes, pero como por ejemplo en PGM7 aparecen algunos, pues es interesante también traerlos. Y tienen aquí algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, contra la picadura de un escorpión, ¿no? Entonces dice, escribe en un papiro limpio los signos mágicos, ponlo sobre el lugar de la herida, ata el papiro por encima y desaparecerá el mal inmediatamente. O contra el flujo de los ojos, ¿no? Contra la conjuntivitis. Escribe en un papiro esta palabra rural, rural, tal, y cuélgatelo, ¿no? O contra la jaqueca. Toma en tus manos aceite de oliva y di la fórmula. Zeus sembró una piedra de uva, rompe la tierra, no siembra, no brota. Y eso es lo que uno dice. Entonces, esto no es muy médico, ¿no? Esto es un ritual. Esto es más bien, me duele la cabeza, voy a ponerle una vela a San lo que sea, ¿no? Entonces, este tipo de instrucciones a menudo aparecen entremezcladas con otras instrucciones que son, haz una poción de tal y hierba melisa y tómatela y eso te quitará el dolor de cabeza. Y a lo mejor es que la hierba melisa realmente quita el dolor de cabeza. O sea que es aquí un campo en el que no voy a entrar porque no acabamos nunca. Pero aquí tienen, por ejemplo, una fotografía de PGM7 y ven un poco como esta medicina aparece muy mezclada. Yo no sé si lo ven ahí, pero esto que ven aquí en medio son signos mágicos, ¿no? O sea que son rituales. Esto no es medicina, esto es iatromagia. Aquí tienen otro. Bueno. Esto lo voy a pasar porque no da para hacerlo todo. Luego están las prácticas para conseguir bienes y favores, que son los jaritesia, para conseguir gracias, ¿no? Entonces es un grupo muy representado y que aparece, la foto que tienen ahí abajo es muy tardío, lo he puesto para que vean. Este tipo de prácticas que no son agresivas, son más bien de protección y son digamos, las menos rechazadas por los cristianos luego, son como las menos rechazadas y son como las que sobrevivieron más. La que tienen aquí abajo es para conseguir una buena voz. Y luego se ve aquí el hombre cantando, que me parece fabuloso. Pero esto es un papiro muy tardío, esto es del siglo VIII, es muy tardío, pero para que vean. Entonces, este tipo de conjuros aparecen pues, para tener suerte en los negocios, para que uno abre una tienda de pan y para que la tienda salga adelante, para proteger la casa, son como prácticas de amuletos y un poco para todo fin, para ser guapo, para caerle bien a tus suegros, yo qué sé, ese tipo de cosas. Y dentro de estas prácticas para conseguir bienes pertenecen lo que ayer describió Raquel como los judicial prayers, las oraciones judiciales, sí, que son para obtener justicia.
es para algo que se ha perdido, algo que se ha dañado, para conseguir la restitución de los bienes. Aquí les traigo un ejemplo de un amuleto en el que se ve muy bien el contraste entre lo que encontramos en las instrucciones y el amuleto en sí. Estas instrucciones indican cómo hacerlo, qué es lo que hay que hacer, dónde hay que grabar este Uroboros, este serpiente que se muerde la cola, ¿no? Que representa un poco la eternidad, qué es lo que hay que escribir dentro, qué es lo que hay que escribir alrededor, sobre qué material hay que inscribirlo y tal. Y aquí tienen el ejemplo, ¿no? Aquí tienen la propia... el propio ejemplo, ¿no? De la serpiente que se muerde la cola, y con ciertos signos se parecen mucho. No siempre coinciden, porque lo que nos ha llegado en este manual, podía haber muchos otros manuales con diferentes instrucciones, pero hay una conexión entre unos y otros. Y las prácticas de sometimiento y magia agresiva, que eran un poco contra las que más se luchaba, digamos. Esto es lo que hoy llamamos magia negra, ¿no? A esto, ¿no? Son los textos que de forma más homogénea están tipificados en los textos de magia y en los literarios. Raquel ayer nos enseñó Simeta, la bruja novata, ¿no? Y que coincide muy bien con cómo se hacían este tipo de amarres, de embrujos amorosas. Y no son prácticas aprobadas, son prácticas que siempre se consideran ilícitas, y por eso había que hacerlas a escondidas, y por eso el mago trata de ser invisible, digamos, pasar desapercibido al hacerlas, ¿no? Es especialmente interesante el caso de la conservada en PGM4, que es de la que hablaré ahora mismo, ¿no? Y voy a pasar directamente. Raquel ayer lo presentó y hoy yo les voy a contrastar el hallazgo arqueológico, que es porque está conservado en el Louvre, está conservado la vasijita, el texto escrito sobre plomo y la muñeca vudú o esta muñeca, ¿no? Pues tenemos unas instrucciones exactamente que concuerdan con el hallazgo arqueológico. Y yo creo que esto es uno de los casos en los que los textos que tenemos concuerdan con el hallazgo arqueológico de manera más sorprendente. Digamos, hechizo aparece en PGM4, ese manual, ese códice de París, el Gran Códice de París, y viene anunciado como maravilloso hechizo de unión amorosa. Toma cera o arcilla de un torno de alfarero y moldea dos imágenes, una masculina y una femenina. Haz que el hombre sea como Ares, completamente armado, sosteniendo una espada en su mano izquierda que golpea la clavícula derecha de la mujer. Y hazla con los brazos detrás, y a la mujer con los brazos detrás de la espalda y sentada sobre sus rodillas. Y unirás la usía, que es lo que ayer Raquel describió. La usía es o los pelos o un trocito del manto, es como la reliquia. Usía significa sustancia, básicamente. Entonces, un moco, un pelo, tal, eso es cualquier cosa que conecte con la víctima, ¿no? Y unirás la usía a su cabeza o a su cuello. O sea que esta muñeca, que es esta, aparece con las manos atadas y de rodillas, aparece así. A continuación, las agujas, la descripción de las agujas. Toma 13 agujas de bronce y clava una en el cerebro diciendo, oh, yo te perforo. El cerebro, NN es nombre, ¿no? Es como, yo te perforo, fulanita. 2 en las orejas, 2 en los ojos, 1 en la boca, 2 en el vientre, 1 en las manos y 2 en las pudendas y 2 en las plantas de los pies. Y cada vez diciendo, perforo tal y tal parte, perforo tu oreja, fulanita, para que no se acuerde de nadie excepto de mí, NN. O sea, como para conectar a la persona con eso. Como veis, lo que tiene esto es que nos añade la parte oral del ritual. Nos dice cómo el practicante clavaba las agujas sobre esta muñeca, explicado cómo lo hacía. Pues lo hacía con un ritual en el que, clavando cada una de estas, repetía esta ejaculatoria, repetía, yo perforo tu cerebro, fulanita de tal, de parte de fulanito de cual, para que no se acuerde de nadie más que de mí. Y entonces luego los ojos, luego las orejas y tal. Y finalmente tenemos la tablilla de plomo. Tomando una lámina de plomo, inscribe la misma fórmula y léela en voz alta y ata la lámina a las 2 imágenes con un hilo de un telar.
habiendo hecho 365 nudos, diciendo, como has aprendido, Abrasax, reténla. O sea, Abrasax es como un demon mágico. Abrasax, sujétala, ¿no? Y cuando el sol se esté poniendo, coloca el conjunto cerca de la tumba de un muerto prematuro o de una persona violentamente asesinada, que esto lo explicó ayer Raquel estupendamente, que son los espíritus de aquel que se ha muerto antes de tiempo o que ha muerto asesinado brutalmente, son los más poderosos y por tanto poner los objetos, los artefactos mágicos en una tumba de uno de estos tenía más visos de cumplirse, ¿no? Y colocando también las flores de la estación. Lo que es interesante es que después de tener todos estos objetos arqueológicos, estas instrucciones nos indican cómo estos objetos fueron colocados, cómo fue el ritual, qué es lo que se leyó, qué es lo que se dijo, ¿no? Aquí tienen la tablilla que también se encontró, estaría atada con un hilo que a lo mejor se perdió, pero más o menos esto. Y esta es la fórmula que había que escribir en la tablilla, que coincide con la tablilla de plomo que encontramos, bueno, coincide más o menos, y entonces os entrego esta maldición y amarre a vosotros, dioses ctónicos, o Esmigadón, Core, Perséfone, Esquigal y Adonis el Barbarita, Hermes del inframundo. Y esto no lo leo por si acaso nos pasa algo aquí. El que tiene las llaves de las moradas del Hades, de los fantasmas, tal, que os despertéis por mí. Seáis hombres o mujeres, id a cada lugar, a cada barrio, a cada casa, conducidla a esta mujer a la que quiere amarrar y sujetadla y amarrarla. O sea, esta es la fórmula que había que escribir en plomo, doblarla, atarla con las muñecas y luego pronunciarla mirando al sol y todo esto, o sea y poner las flores de la estación. O sea que todo era un ritual muy completo que se nos ha conservado gracias a los papiros y cuya materialidad se nos ha conservado gracias a la arqueología. Y este es el ejemplo, yo creo que esta es la culminación, que no hay nada tan bueno como esto. O sea, que les he dado como, aquí tiene la continuación, es muy largo, como vamos a compartir este PowerPoint, ya lo pueden leer ustedes más adelante. Pero todo lo de ahí abajo, como dicen, no lo practiquen en casa, ¿no? Aquí tienen el manual de Oslo del que les hablaba, que es un manual muy largo, mide casi 3 metros y tiene en varias columnas, como ven, en cada una de ellas un conjuro amoroso. O sea, unas instrucciones para un conjuro amoroso. O sea, esto es un monográfico, esto es lo que les decía. Saber enciclopédico o monográfico. Este es un manual que contiene solo embrujos de amor. Entonces es un manual escrito por alguien que a lo mejor era especializado en practicar estos embrujos de amor. Y finalmente lo que Raquel llama recetas jocosas, que son trucos, que se parece más a la prestidigitación de... Ay, se me ha olvidado cómo se llamaba el mago ese tan famoso Tamariz o bueno. Entonces, un ejemplo que viene de PGM7, para que no huelas cuando comas ajo. Esto anda un poco a medias entre sabiduría popular. Cuece raíces de acelgas y cómelas. Para que una vieja no hable ni beba mucho. Corta un trozo de abeto y échalo en su bebida. Para que luchen 2 gladiadores dibujados. Asa debajo de ellos una cabeza de liebre. Para que se queme uno cuando come alimentos fríos. Pon una cebolla marina en agua caliente y dásela para que se lave. O sea que es una mezcla entre truco y sabiduría popular, ¿no? Lo del ajo, por ejemplo, para quitarse, siempre nos dicen que mastiquemos un grano de café, ¿no? Para que se te quite el sabor a ajo, pues eso sería el equivalente. Y aquí tienen ejemplos, si lo ven ahí un poco para ver, si ven aquí arriba, ven estas rayitas, aquí a los lados. Estas rayitas separaban unos de otros, porque como ven son muy breves, entonces se iban separando en uno detrás de otro. Hay uno que dice, ¿cómo hacer que todos los que están sentados en el simposio se les ponga cara de burro? Y entonces son trucos, son juegos, estos son juegos. Otros son más serios, como lo de la magia agresiva es muy seria, digamos, es muy seria y muy tenebrosa. Estos son más trucos. En todos estos, y aquí voy a enlazar con el mundo cristiano, hay una gran mezcla de divinidades. Como hemos visto que hay una mezcla de tradiciones, también encontramos una mezcla de divinidades. Y aquí les traigo varios ejemplos recogidos del mismo manual de magia, este PGM4. Los números son los números de las líneas. Y entonces, por ejemplo, dice, excelente rito para expulsar a los demonios. Fórmula para ser pronunciada sobre su cabeza. Colocar ramas de olivo delante de él y decir, salve Dios de Abraham, salve Dios de Isaac, salve Dios de Jacob, Jesús Crestos. Crestos
Christos es un juego, digamos, un juego de palabras. Christos significa excelente, Christos significa el ungido en griego. Entonces aquí había un juego. Entonces Jesús el excelente o el ungido, el Espíritu Santo, el Hijo del Padre que está arriba. Como ven, divinidades judeocristianas. Luego, en el mismo libro, el nombre de Afrodita que nadie conoce rápidamente es Neferrieki. Este es el nombre de Afrodita. Aquí tenemos una diosa griega con un nombre egipcio. Y luego, el encanto del oso que todo lo consigue. Fórmula: te invoco, el mayor poder en el cielo, designado por el Señor Dios para girar con la mano fuerte el polo santo. Niracoplex, escúchame. Helios es el sol en griego, pero seguido de Perré, que es el sol en egipcio, ¿no? O sea que hay una mezcla de divinidades porque todo lo que demuestra ser poderoso va a ser utilizado, ¿no? Y ahora, con esto enlazo precisamente con qué pasó con el cristianismo, porque ya se ha mencionado aquí cómo existen en el cristianismo cosas aceptadas y cosas no aceptadas, cómo ciertas cosas, depende de quién las haga, valen, y utilizar el nombre de Dios, utilizar el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué unos lo pueden usar y otros no? ¿Por qué hay milagros pero hay hechizos malignos? Y es aquí, y voy a utilizar quizá este exorcismo del PGM4, es un exorcismo para sacar demonios del cuerpo, ¿no? Es una práctica que ya tenemos atestiguada, bueno, desde antes, pero en el Nuevo Testamento. Esta práctica se titula Excelente método para expulsar demonios. Indica en griego una fórmula sobre la cabeza de la persona poseída. O sea que, y aquí vamos a entrar, aquí entramos en el juego de lenguas. Aquí hay una parte en copto y una parte en griego. En primer lugar, el practicante debe colocar ramas de olivo ante la persona a la que quiere extraer los demonios, 6 de las cuales, se especifica posteriormente, deben atarse formando lazos. Y la séptima debe utilizarse como látigo mientras se recitan las invocaciones. O sea, invocar es interesante porque da todo el ritual. Entonces utilizas una rama para. Entonces es como dar el ritmo de la recitación es como muy gráfico, se puede uno imaginar muy bien cómo ocurría. A continuación, el practicante debe colocarse ante la persona poseída y recitar la siguiente invocación, y esta invocación está en lengua copta, está en lengua egipcia, y este es un manual que tiene las instrucciones en griego. Entonces debe decir: salve Dios de Abraham, Dios te salve Isaac, salve Dios de Jacob, Jesús el Cristos. Esta es la misma que de antes. El Espíritu Santo, Hijo del Padre, que está en la parte superior de los 7 y está en la parte interior de los 7. Los 7 cielos. Aquí entra un poco la cosmogonía y la cosmología gnóstica. Trae a Yahó Sabaoth, Yahó de los ejércitos. Aquí hay una combinación del Antiguo y el Nuevo Testamento y un poco los dioses del judeocristianismo. Que tu poder, PL significa que está en plural, vuestro, que vuestro poder emane de fulano hasta que saques a el demonio inmundo Satanás que está en él. Y esto todo está en copto. Aquí les pongo para que vean que realmente está escrito todo tiene, como el copto es alfabético, no se ve mucha diferencia entre lo que está escrito en una lengua y lo que está escrita en otra. Y continúa en lengua griega. Te conjuro, demonio, quien quiera que seas por este Dios, y no lo voy a recitar por si acaso. Sal, demonio, quien quiera que seas, aléjate de fulano ahora, rápido. Sal, demonio, ya que te ato con cadenas adamantinas irrompibles y te arrojo al caos negro en destrucción. Y luego sigue lo que hay que escribir sobre una lámina y pone, bueno, lo que ven ahí, se lo he puesto porque se ve en griego, se ve muy bien en griego cómo está escrito. Y luego al final protege a fulano, ¿no? Estas instrucciones son bilingües, tienen una combinación, han entrado en juego aquí los dioses las divinidades del cristianismo mezclado con todo esto. Y aquí es cuando pasamos al cristianismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace el cristianismo con todo esto? Cuando llega el cristianismo nos encontramos con que hay un uso de la oración que es muy parecido a las oraciones y todas las recitaciones del cristianismo,
pueden confundirse. Aquí es lo que decía ayer Raquel. Depende de quién haga esta oración, será lícito o ilícito. Y entonces Orígenes, que era un teólogo del siglo II en Alejandría, que escribió un tratado contra Celso. Celso era un ferviente anticristiano cuya obra se nos ha perdido, salvo los fragmentos que Orígenes recoge en su tratado contra él para rebatirle. Entonces, habla en muchos de los textos, habla de muchas cosas, pero también, entre otras cosas, de la magia. Y dice, pero muchos también de los que se entregan a la práctica de la conjuración de los malos espíritus emplean en sus conjuros la expresión Dios de Abraham, señalando por el nombre mismo la amistad que existía entre aquel hombre justo y Dios. O sea que se explica por qué se utiliza a Dios de Abraham. Sin embargo, mientras hacen uso de la frase Dios de Abraham, no saben quién es Abraham. Aquí se está refiriendo a los que practican magia, no a los que utilizan Dios de Abraham, Dios de Jacob, para las cosas buenas, para los exorcismos correctos, como Cristo exorcizaba los demonios, también sus seguidores en imitación lo hacían. Pero los hay que no, que lo hacen mal, como el caso de los magos, ¿no? Y la misma observación se aplica a Isaac, Jacob e Israel, nombres que, aunque confesadamente hebreos, son frecuentemente introducidos por aquellos egipcios que profesan producir algún resultado maravilloso por medio de su conocimiento. Aquí ya se denuncia que utilizan prácticas del cristianismo para fines que no eran adecuados. Y aquí vamos a entrar en la magia en época cristiana. Ya se mencionó el otro día, ¿no? Como lo que es un milagro, ¿no? Se puede confundir con una práctica mágica. Y estuvimos hablando con el profesor Pérez Acino habló él, no hablamos los demás, habló él, de cómo en presencia del faraón Moisés hizo los milagros con su bastón y que luego los magos del faraón los iban repitiendo, ¿no? Entonces existe este límite entre milagro y magia considerada abominable. Existe este espacio en el que tienen que llegar a un acuerdo. Les pongo también, por ejemplo, que en las catacumbas de los Giordani en Roma nos encontramos con que Cristo hace la resurrección de Lázaro con una varita en la mano. O sea, que de repente nos aparece como Cristo el mago. O sea, que hay elementos que en general, y aquí también aparece en la Basílica de Santa Sabina en el Aventino, Cristo hace los milagros de la multiplicación de panes y peces o de la conversión del agua en vino, también con una varita. Entonces hay aquí como... hay un espacio que hay que resolver, ¿no? Tardó muchos siglos, digamos, en resolverse. Y es muy difícil definir quién es lo que es. Cuando nos llegan todos estos documentos es muy difícil definir cuál es la fe de quien está realizando estas prácticas rituales. Porque como se utilizan tantos dioses porque todos eran poderosos, entonces estas prácticas que van un poco a través de todos estos grupos religiosos, que son prácticas que además también atraviesan los grupos, digamos, sociales, es muy difícil saber cuál es la fe, digamos, de los que realizan esta práctica ritual. Y es porque hay un problema en esta distinción. Y les traigo aquí más textos de Orígenes. Y dice... Ahora bien, parece calumniar evidentemente nuestra doctrina, pues habla aquí de Celso, pues la fuerza que parecen tener los cristianos no la deben a encantamientos, sino al nombre de Jesús y a la recitación de las historias que de él hablan. Y es así que pronunciar este nombre y recitar estas historias ha hecho con frecuencia alejarse a los demonios de los hombres, señaladamente cuando los que las dicen lo hacen con el espíritu sano y fe sincera. O sea que se pueden utilizar estos tipos de conjuros. Se puede invocar el nombre de Jesús cuando se hace con un espíritu sano y fe sincera. Y piensen en todos estos santos, los primeros santos, tanto los mártires como los santos que eran padres del desierto, que hacen curaciones milagrosas siempre como imitación de Cristo. O sea que esto es una práctica que existía, pero era la imitación de Cristo y el poder real no era de ellos, el poder real venía a través de la mano de Cristo que les ayudaba, ¿no?
Y sin embargo, aquí sigo otro texto está todo en el mismo libro, si lo ven es el libro 1 de Contracelso. Aun cuando pareciera imposible demostrar cómo hizo Jesús sus milagros, lo evidente es que los cristianos no se valen de fórmulas mágicas de ninguna especie, sino del nombre de Jesús y de otros relatos en que se tiene fe en conformidad con las Escrituras. Aquí es donde desde muy al principio se trata de defender, o sea, la práctica tenía que seguir existiendo, pero la hay buena y la hay mala. Y luego, claro, tenemos el uso de las reliquias de los santos mártires, cuáles valen y cuáles no. Ayer Raquel habló de esas brujas, Agana y Canidia, que están escarbando para sacar del suelo trozos de los muertos, trozos de los mantos de los muertos, o no sé, también hay una narración en Apuleyo que le cortan las orejas a un muerto porque la oreja va a ser una usía muy poderosa porque es un muerto que ha muerto violentamente. Entonces aquí es como que no, es difícil enlazar estas dos cosas. Pero el hecho es que tenemos muchos documentos de magia cristiana, y de magia cristiana porque lleva cruces, porque lleva invocaciones a Cristo y tal, pero se parecen mucho a los mismos documentos que hemos visto en época un poco anterior, ¿no? Antes, digamos, de textos no cristianos, ¿no? Aquí les traigo uno, este está originalmente en copto y lleva al principio el nombre de María. No sé si hay foto, no hay foto. Algunos los traigo con foto para que vean cómo aparecen cruces y tal, pero otros no. Entonces, para que vean algunos textos, como dice María, Miguel, Gabriel, Suleel, como ven son nombres como de arcángeles. Tú debes llevártela por medio de un tumor ulceroso. Surge en tu ira, hazla desaparecer con un final doloroso. Esto no puede ser magia buena, ¿no? Esto es terrible, esto es el deseo de apártala del matrimonio y envíale un castigo. Ella devorada por gusanos, ella Marta, mi Señor Jesucristo, tú debes disipar su esperanza para que nadie desee ayudarla. Esto es terrible, esto no estaba aprobado, digamos, por las autoridades religiosas. Esto es a lo que se refieren, tú puedes utilizar el nombre de Cristo, pero si tienes una fe y un espíritu sano, ¿no? Esto no es muy sano, esto es terrible. Luego tenemos otra maldición de Apavíctor para que vean otro tipo de otro texto. Alo, hija de Aese y Febamón, yo escribo, yo te conjuro, Sabaot, que recibes de mí incienso. Di una palabra en mi ventaja sobre Alo, la hija de Aese. Ahuel, tú debes traer perdición y dolor. Esto es terrible, que mi conjuro suba al cielo para que tú actúes en mi favor, Alo, la hija de Aese. Sobre Alo venga la maldición de Dios, que la oscuridad la arrebate y Alo tal cual. Como ven y termina, que el temor de la muerte esté en casa de Alo, que tú les dejes postrados en la cama. Amén, amén, Sabaot. O sea, que es como utilizar palabras. Esto, claro, al obispo del pueblo le parecía fatal, ¿no? Y aquí les traigo, esta es la maldición de Apavíctor contra Alo, esta es la que acabamos de leer, y ven cómo tiene allá arriba las cruces. Espera, a ver, no encuentro, aquí las ven. Bueno, está marcada, ¿no? Abajo ven que pone Apavíctor, ahí abajo, y ahí pone amén, amén, Sabaot. O sea, que esto realmente utiliza todos los elementos de una oración cristiana para un fin que entronca con una tradición de magia agresiva. Y entonces esta combinación es donde aquí hay que poner orden, ¿no? Luego vayamos a las peticiones de justicia divina, que son de las que habló Raquel ayer y ya las explicó bastante bien. Es un lenguaje judicial. Me estoy quedando sin saliva. Y es la ofensa, se llama a la divinidad porque la ofensa que ha sufrido la víctima también ha de ofender a la divinidad porque es una injusticia, entonces ha de poner orden, es como se pide a la divinidad que ponga orden. Y tenemos, por ejemplo, este ejemplo del siglo IV. Y como ven también es con invocaciones muy cristianas. Santa Trinidad, Santa Trinidad, Santa Trinidad. A través de los santos mártires suplico al Señor, pues tampoco desconoce el ángel nuestro padecimiento. Esto prueba que Teodosio tiene un carácter tiránico. He padecido todas las adversidades a causa de su condición tiránica, sin obtener ayuda salvo la fuerza de Dios y nuestro testimonio a través de los asuntos. Y por esto busco refugio en ti y llorando miro a tu santidad. Se parece mucho a las oraciones
dirigidas a los dioses en la tradición griega. Es como me dirijo a ti, me postro ante ti, y se pide ayuda para restablecer la justicia, digamos. Y como ven, los elementos son típicos, el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, amén, amén, Señor, Señor. Tiene todos los elementos cristianos. Aquí lo ven y tiene abajo las 3 cruces. Es que están un poco borradas. Tiene abajo las 3 cruces y ahí pone Kyrie, que es Señor, ¿no? Escrito 3 veces, Kyrie, 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 y está todo así escrito. No está muy claro qué se hacía con esto, si se clavaba en la puerta del templo o pero tienen una práctica diferente a las prácticas agresivas. Aquí tenemos magia erótica, ¿no? Y otra vez, no, esta ya la hemos visto, esta es la que acabamos de leer con la fotografía. Pero los padres de la Iglesia, claro, se manifiestan en contra de todo esto, en contra de la magia agresiva, por supuesto, pero el tema amuletos es un tema más controvertido, porque ¿qué es un amuleto? Si uno lleva la cruz, pues es una protección, pero depende de cómo sean los amuletos, son aceptables o no. Entonces, Atanasio, por ejemplo, San Atanasio, que fue patriarca de Alejandría en el siglo IV, es uno de los más importantes, y escribió, tiene una obra larguísima, y entonces en una de sus obras dice: una vieja que por 20 óbolos o un cuartillo de vino te echa un encantamiento de Orfeo y tú te quedas con la boca abierta como un burro, llevando al cuello la porquería de los cuadrúpedos, porque muchos de ellos era meter en un saquito un poquito de caca de burro y atarlo con un hilo y tal. Desviándote del signo de la cruz salvadora, signo al que temen no solo las enfermedades, sino que la turba completa de demonios teme y queda pasmada. Por esta razón ningún mago lleva el signo. O sea, aquí está defendiendo como no uses esos amuletos asquerosos que te hacen las brujas, sino usa realmente el poder de la fuerza de la cruz. Esto es lo que sí que se aprueba. Y ahora veremos algunos de estos amuletos y de amalgamas mágicas. Ven que que Atanasio se refería a Orfeo, y aquí tienen a una cruz, una gema que tiene el signo de la cruz, digamos, y con el nombre Orfeo escrito aquí, Orfeo Baquio, ¿no? Es una amalgama, claramente. Y aquí es como se empezaban a combinar, como se combinaban todos los signos griegos y egipcios, también entran todos los cristianos entran. Y aquí tienen, por ejemplo, 2 ejemplos de gemas de protección, son amuletos. Hemos visto antes un amuleto con el uroboros, es una gema, pues esto es un amuleto con una cruz, ¿no? Y aquí tienen un amuleto de protección. Aquí, no sé si lo ven bien, pero aquí pone Christe, ven la G, Rho, Iota, Sigma, Tau, Epsilon, Christe, pero aquí arriba pone Bor, ¿no? Como las palabras mágicas. Estos son para que vean diferentes tipos de amuletos con elementos cristianos. Y aquí tenemos otro texto de San Atanasio sobre la cruz, sobre cómo la cruz es realmente la protección auténtica es llevar el signo de la cruz. Y por eso aparece no solo en escritos, en libros, la llevaban puesta a los... Pero hay otro tipo de amuletos que sí son aceptados y que son los evangelios. ¿Y cómo lleva uno los evangelios colgados al cuello? Bueno, pues copiando los incipitia, los principios de los evangelios, es como llevar el evangelio completo. Es una especie de sinécdoque. Por el principio me refiero a la totalidad del evangelio. Entonces tenemos ejemplos. Primero San Agustín y San Juan Crisóstomo nos explican cómo es, pero luego tenemos ejemplos que ahora les enseñaré. Pero vamos a ver primero los textos. Agustín de Hipona dice... Y esto nos indica también que esto es, Agustín está en el occidente, está en el norte de África, o sea que tenemos, y San Juan Crisóstomo está en el oriente. Esto es como algo general. Los ejemplos vienen de Egipto porque se han conservado los papiros, pero los textos nos indican que esto era un uso realmente extenso en el Mediterráneo. Dice: cuando te duele la cabeza, nos parece digno de elogio que apliques a la cabeza el evangelio y no te apresures a buscar un amuleto.
Pero la debilidad de los hombres ha llegado a tal punto y tan lamentables son quienes recurren a los amuletos que nos alegramos cuando vemos a un hombre tendido en su lecho, presa de la fiebre y de los dolores, y que no deposita su confianza en otra parte, sino en que se le ponga sobre su cabeza el Evangelio. No porque el Evangelio haya sido escrito para este fin, sino porque se da preferencia al Evangelio sobre los amuletos. Y luego San Juan Crisóstomo dice, muchas mujeres llevan evangelios colgados al cuello, y también dice que se los cuelgan a los niños. Como ves, a las mujeres y los niños pequeños se cuelgan del cuello los evangelios en lugar de un poderoso amuleto y los llevan por todas partes por las que van. O sea, los amuletos, Atanasio nos dice que es un amuleto despreciable, que es el atadijo que le hace la bruja, y cómo estos son los aceptables. Y tenemos ejemplos. Aquí tienen un amuleto que contiene el texto de San Mateo. Esto es solo San Mateo. Y entonces, como ven, se ve muy claramente por cómo estaba dobladito y las esquinas cortadas. O sea, se ve como... Y entonces lleva aquí textos elegidos, partes del principio y el final del Evangelio de San Mateo. O sea, que es como el alfa omega, el principio y el final, que contienen todo el Evangelio en uno. Pero luego hay otros como este que, como ven, tiene unas rayitas que van separando, tiene los 4 evangelios, tiene los 4 principios de los 4 evangelios, o sea, el primer versículo de cada uno de ellos, ¿no? Y tenemos aquí, en este tenemos lo mismo, dice Cristo Salvador, y para que vean que el texto no hace sentido, claro, porque si uno toma la primera frase de cada uno de los evangelios, no es un texto con sentido. Dice, al principio existía la palabra, este es Mateo, ¿no? Creo. Y la palabra existía con Dios y la palabra era Dios. Y luego, libro de la genealogía de Jesucristo, este es Lucas, creo, hijo de David y Abraham, puesto que muchos se pusieron a compilar la narración sobre los hechos que se llevaron a cabo entre nosotros. El que vive al amparo del Altísimo. Padre nuestro que estás en los cielos, y ahora el principio del Padre nuestro, santificado sea, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Esto se doblaba y como explicó ayer Raquel, se metía en una capsulita o se llevaba cosido al manto, pero se llevaba encima como amuleto protector. Pero también esto es un texto de un amuleto malo. Guarda en verdad y protege a Aria del resfriado de un día y del resfriado diurno y nocturno y de la fiebre suave de la cabeza. Tú harás estas cosas de forma graciosa y eficaz. En primer lugar por tu deseo y en segundo por tu... Ah, no, este no es malo, este es bueno. Porque es una feligresa del Dios viviente y que tu nombre sea glorificado por siempre. Perdón. Este es otro tipo de amuleto aceptado porque es Jesús, Padre, Espíritu Santo y tal. Y tengo aquí otro para la protección de una casa. Este podía enterrarse a la entrada de la casa en el umbral debajo de la puerta o podía colgarse en la pared, ¿no? Y aquí tienen una combinación también Or for y Aosabaot Adonai Elohe Salamán. Yo te ato, escorpión Artemisio, 315 veces protege esta casa a sus habitantes de todo mal, de todo hechizo, de los espíritus aéreos y del ojo humano. Y al final termina con Dios altísimo, gloria a ti, Rey celestial, amén, y tal. O sea que ven que para proteger una casa también se hace también, pero este combina también el escorpión Artemisio. Este sería quizá un amuleto despreciado. Aquí lo tienen. Y ven que tiene este elemento, aquí ven una Ji, Mu, Gamma. Esto es un elemento típicamente cristiano porque no está claro, no se ha llegado a un acuerdo sobre lo que significa, pero probablemente es María dio a luz a Cristo. Christón María Gena es una de las posibles interpretaciones, pero aparecen muchos textos cristianos, pero es para que vean que está marcado claramente como cristiano. Y abajo ven la cruz con el alfa omega y otra, o sea, y 3 veces la cruz con el alfa omega y la palabra Ichthus, que significa pez, que corresponde a Jesucristo, Salvador, Hijo de Dios, ¿no? O sea que claramente tiene todos los elementos cristianos, pero también mete ahí un escorpión artemisio. Y ya para que vean, y con esto ya creo que este es mi último documento para que vean un amuleto ya en oro, o sea, esto ya tiene una calidad enorme, es una laminilla, está conservada en el Getty, es del siglo III y no se sabe su origen, puede ser de cualquier parte del Mediterráneo, ¿no?
invoca al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y es contra todo espíritu maligno y contra todo ataque epiléptico y convulsión. Es también un amuleto de protección personal, pero para que vean que no solo en papiro, sino que lo había de mucha gran calidad. Y finalmente quiero llegar al momento en el que, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo hacemos para controlar? ¿Qué es lo que hacían los cristianos para controlar esta magia que no es aceptable? ¿Quién llegaba y decía, a ver, este amuleto vale porque pone en el nombre de Dios, yo que soy un fiel seguidor de la iglesia y el obispo me protege y tal? Eso sí es aceptable, pero este que utiliza Sabaoth, Adonai y por Helios y demon poderoso, tal, eso mal. O sea, ¿quién llega? ¿Cómo se hacía esta distinción y cómo la gente seguía creyendo qué es lo que le iba a proteger, ¿no? Como una cosa que tradicionalmente les protegía, ¿cómo se hacía para...? Entonces tenemos aquí un ejemplo legal, ¿no? El Concilio de la Odisea a finales del siglo IV dice: los que pertenezcan al sacerdocio o al clero no practicarán la magia, encantamiento, matemáticas o astrología. Tampoco confeccionarán los llamados amuletos, que son cadenas para su alma, y los que los lleven puestos ordenamos que sean expulsados de la iglesia. O sea, si esto llega al canon al concilio, a una de las cláusulas del Concilio de la Odisea y más, hay otros ejemplos más de otros concilios, es porque realmente estaba ocurriendo. El obispo llevaba amuletos. Entonces hay que poner fin a esto, ¿no? Bueno, y piensen en toda la jerarquía, jerarquía eclesiástica, desde el obispo hasta los diáconos y todos los rangos diferentes, claro, es que había una gran cantidad de gente que muchos seguían practicando, ¿no? Y creo que esto es el último texto que les traigo y me parece interesante porque es un poco esa lucha contra la magia. Y es un texto, es para volver a aterrizar en Egipto y con esto cerrar. Shenute de Atripe era un fundador monástico que fundó una especie de orden de monasterios en el siglo IV en Tebas, también en el área de Tebas, en Akhmim, un poco al norte, y que es la misma zona en la que se encontró la biblioteca mágica tebana de las que le he hablado, para que vean que es como todo estaba ocurriendo en el mismo sitio, en la misma época. Y probablemente donde se encontraron estas, se podía ir andando al monasterio, o sea, se pasaba uno un día andando por el desierto, pero se podía ir andando, o sea que no es imposible. Es como, esto todo era el mismo ambiente, pero Shenute, esto es en la vida, no escrita por él, escrita por su discípulo, nos explica este episodio que dice: Shenute se puso rumbo a la ciudad de Plewit para echar abajo los ídolos que allá había, porque Shenute, una de sus actividades más feroces era la lucha contra los herejes y la lucha contra los paganos. Entonces iba de casa en casa, iba a sacar los ídolos de los templos y destruirlos. Participó en la destrucción de un templo pagano en Atripe, o sea, era un feroz luchador contra el hereje y el pagano, ¿no? Y entonces dice que cuando los paganos se dieron cuenta de que iba a destruir los ídolos, cavaron en el lugar por el que iba a pasar Shenute con su burro y enterraron unas pociones, farmaqueia. Explicó Raquel lo que era el fármacon. Fármacon es un producto, en realidad, que tiene un poder mágico. Entonces enterraron ahí unas pociones, unos embrujos en la entrada al pueblo. Y que las habían confeccionado de acuerdo con sus libros. Y como tenemos algunos de los libros, y lo que querían era impedir que entrara en el pueblo. Nuestro padre Apashenute montó en su burro, pero cuando comenzó a recorrer el camino, en el momento en que el burro llegó al lugar donde las pociones estaban enterradas, se quedó quieto y empezó a gozar con el morro. En ese mismo momento las pociones quedaron al descubierto y mi padre dijo al sirviente: recógelas para podérselas colgar de sus cuellos. Entonces el sirviente que iba con él golpeó al burro y le dijo: muévete. Pero mi padre le dijo: déjale en paz, que él sabe lo que hace, porque el burro había detectado que había ahí unas pociones. Y de nuevo le dijo al sirviente: toma los recipientes y guárdalos hasta que lleguemos al pueblo, para que así se los colguemos al cuello, o sea, como para hacer un castigo ejemplificador. Cuando entró en el pueblo, los paganos lo vieron con los recipientes mágicos que el sirviente llevaba en las manos. Inmediatamente huyeron y desaparecieron. Mi padre entró al templo y destruyó los ídolos, rompiéndolos uno tras otro. O sea, para que vean un poco, Shenute debía ser muy bestia. Pero
es un poco esa lucha, es un poco esa dinámica que había de lucha contra la práctica mágica, que podía llegar a confundirse con otras prácticas de exorcismo y de protección y amuléticas que eran aceptadas por el cristianismo. Y finalmente, cómo los cristianos acabaron con esa transmisión de conocimiento mágico, porque sí que identificaban, aparte de los ídolos, identificaban que la transmisión del conocimiento mágico se daba a través de estos libros de los que le he hablado, y así hacemos una composición en anillo y volvemos otra vez al principio de esta charla y volvemos otra vez a los libros y que fueron descubiertos. Aquí dice Marco el Diácono en la vida de Porfirio de Gaza, dice: fueron descubiertos libros llenos de fórmulas mágicas que ellos denominaban sagrados, con los cuales los idólatras realizaban las iniciaciones y los demás ritos prohibidos, y fueron echados al fuego. Y también Zacarías Escolástico en la vida de Severo describe en general un círculo de estudiantes que vivían en el Líbano, en Beirut, y que practicaban la magia, copiaban libros, eran de muchos países, habían llegado ahí como estudiantes, y que se intercambiaban libros de magia, y uno de ellos los guardaba debajo de su asiento para que no se los encontrara, o sea, los guardaba y los escondía, porque se sabía que no eran, que no era lícito tenerlos. Y también en esta misma vida de Severo nos habla de un copista al que se le encarga la copia de un libro mágico, y cuando lo abre para empezar a copiarlo se da cuenta de que es un libro mágico, entonces lo denuncia al que se lo ha encargado. Y entonces al denunciarlo es cuando dice: estos libros contenían imágenes de demonios malvados, nombres bárbaros e instrucciones presuntuosas y dañinas, llenas de arrogancia y acordes con los demonios perversos. Algunas de ellas eran atribuidas a Zoroastro el mago, otras a Ostanes el mago, finalmente otras a Manetón. Y esta descripción de lo que era un libro de magia, con las imágenes de los demonios y todas estas nombres bárbaros y signos dañinos, se corresponden con los libros de magia que tenemos, sobre todo en esta época. Zacarías el Escolástico, esta vida de Severo es más o menos del siglo V-VI. Este libro es un poco posterior, pero ven ahí los demonios, los signos, todas las palabras mágicas, todo. Estos eran los libros que claramente se podían identificar, porque contenían todas estas promesas dañinas, porque prometían conseguir cosas que ellos no creían en ellas. Y yo creo que con esto les doy las gracias y estoy abierta a cualquier pregunta. Gracias. Preguntas o curiosidad entre el público. ¿Preguntas? ¿Alguien que quiera saber más? Sí. Que si están traducidos. Sí, hay una traducción, además están en la colección clásica Gredos, hay una traducción al castellano de José Luis Calvo y Sánchez Romero. Está en Gredos y está basada en las primeras ediciones de estos manuales de magia, que eran griegos. Sin embargo, Raquel y yo estamos en el proyecto del que hemos hablado, estamos reeditando todos estos manuales, teniendo en cuenta que muchos de ellos eran bilingües, porque claro, las primeras ediciones solo editaban el texto griego, porque eran helenistas que querían solamente el texto griego y dejaban el demótico para... Y luego, de hecho, el demótico se publicaba por separado. Entonces, lo que hemos hecho en nuestro proyecto es reeditarlos, incluyendo no solo todos los textos, fueran egipcios o fueran griegos, y también atendiendo a todas estas particularidades del propio texto, para que el lector tenga acceso a todas las particularidades gráficas y de los textos. Raquel y yo estamos preparando una traducción al español de esta nueva edición, que contendrá también todas las partes egipcias, pero todavía falta.
Pero de momento pueden acceder a todas estas traducciones al castellano y luego hay una traducción al inglés, de la de Betts. Sí. Pondremos todo esto en... Esta bibliografía básica la pondremos en la web de CEPO. Pero no practiquen en casa. Sí. Hola Sofía, muchísimas gracias por el verdadero alarde de información. Yo me atrevo a hacer una pregunta que me interesa particularmente, tiene que ver un poco con lo que hablé al final el otro día. Me interesan los tatuajes y las laceraciones en los cuerpos. ¿Hay alguna evidencia en el mundo cristiano egipcio de escarificaciones, tatuajes, marcas corporales, un poco conectados con la protección, con el uso de símbolos? Los amuletos se sitúan sobre el cuerpo, como las marcas. ¿Te suena algo? A mí pues es que yo no me suena, en las instrucciones no me suena que aparezcan, pero habría que mirarlo porque me parece muy interesante. Yo es que he visto cosas iconográficamente que me parece que son interesantes. Algún día nos sentamos y creo que hay un tema en el mundo copto y en conexión que me parece que puede, no lo sé, o sea, esto se aleja mucho de mis campos de camino, ¿no? Normalmente, pero me parece que podría verlo, ¿no? Pero bueno. En época tardía los cristianos se tatuaban. Y todavía lo hacen, se tatúan. Sí, todavía lo hacen en Etiopía. Y en Egipto también. Y en Egipto también. Sí. En Egipto se tatúan y se tatúan aquí, una cruz aquí. Donde el pulso. Sí. En el lugar donde está el corazón. Sí. La vía directa es la cordis. Sí. Vía cordis. Y en Etiopía se siguen tatuando en lugares más prominentes. Y da la sensación de que aparecen en el Museo Copto del Cairo, básicamente, que es donde yo he visto más presentaciones coptos. Sí da la sensación de que hay algunos de los personajes que a veces representados que tienen este tipo de marcas en el cuerpo, ¿no? Eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos el otro día, que aparece en el Talmud, esa especie de acusación sobre la magia en las laceraciones sobre el cuerpo y tal. Sí. No, nada más. Muchísimas gracias. Sí, no lo sé, pero no me quedo. Es que a mí me había interesado el tema de los tatuajes por el libro de Macabeos, el libro segundo de Macabeos, que tiene el sometimiento de los judíos de Alejandría a los que les hacen tatuar la hiedra de Dioniso. Y entonces que es una especie de marca y que se ha discutido mucho porque es como una especie de marca de esclavitud porque les han sometido, pero por otro lado es la marca, al ser la hiedra de Dioniso, es la marca divina del dios al que se supone que el faraón, en este caso es Ptolomeo IV, ¿cómo se dice? Es que aquí está el problema de qué significa un tatuaje dependiendo de la cultura. Claro. Y aquí tenemos un problema en Egipto precisamente porque para el mundo grecorromano un tatuaje es una mancilla. Y es una marca de sometimiento y de esclavitud. Entonces te ponen en la frente, por ejemplo, escapa o cosas para... Es un sirviente que suele huir o demás. Entonces, para otros pueblos, el tatuaje al revés es un símbolo de protección a la diosa. Sabemos que en Egipto se tatuaban como protegidos del dios. Hay marcas de tatuaje médicos, según parece. En Tracia es otro mundo. Entonces, el problema que tenemos aquí es que el mundo grecorromano trae toda esta idea del tatuaje como algo que no se... El tatuaje obligado y no el tatuaje que uno se hace por algo. Y entonces será el mundo copto probablemente el que sincretice todo eso y ahí esté esos signos. Pero por lo menos del grecorromano siempre es malo. Y yo creo que en las instrucciones en ningún caso aparece ningún tipo de marca permanente. No, ni escarificación. Porque habla, por ejemplo, que dice dibújate a veces en la mano, pero es dibújatelo pero luego te lo borras. O sea que no hay, yo no creo que haya ninguna marca. Claro. Sí, claro. 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 Sí,
Sí, Claro. sí. Pero, por ejemplo, en Tracia y en Escitia, pues es marca de un rango social elevado y, por Sí. ejemplo, en los vasos griegos aparecen todas las mujeres tracias con todos sus tatuajes, nodrizas tracias con sus tatuajes, porque es la marca que tienen de que han sido traídas de allí. Es gente buena, porque de hecho eran las mejores nodrizas, según los griegos, que tenían mucha leche y demás, las tracias, y se les pone como símbolo de identidad, pero nunca es algo que se apropie en griegos y romanos, por ejemplo, y en el Egipto greco-romano tampoco. Es un mundo. Mira, pues de tatuajes deberíamos hacer un curso también, ¿no? Ah, pues sí. De la práctica del tatuaje. ¿Alguna pregunta más sobre cristianos y yo? ¿Cómo llegaron a Europa todos estos libros de magia? Pues luego a Praga, la famosa Praga, ¿no? Además, ¿Cómo llegaron a Europa? A las colecciones... los libros de magia de Egipto. persa, Pues, de Egipto. ¿Cómo llegaron a Europa? Porque es verdad que en Praga hay un museo bueno, hay colecciones magos. Hay colecciones de papiros en muchas ciudades de Europa y del resto del mundo, y en concreto los manuales de magia en papiro se compraron en el mercado de antigüedades en Egipto, tanto en Luxor como en el Cairo, y se fueron trayendo a diversas colecciones europeas, como por ejemplo, PGM7 está en Londres, el Gran Códice Mágico de París está en la Biblioteca Nacional de Francia, hay muchos en Berlín, o sea que se compraron en el mercado de antigüedades y simplemente eran viajeros a Egipto. Eran algunos diplomáticos que los compraban y luego los vendían a museos y los vendían a bibliotecas o los donaban. O sea que es la manera en la que estos llegaron a estas colecciones, estos libros tan antiguos. Pero esto no solo los de magia, todos los papiros. O sea, porque tenemos una colección inmensa en Oxford que la excavaron Grenfell y Hunt en Oxirrinco y la llevaron a Oxford y está allí. O sea que llegaron de diferente manera, en el caso de los papiros mágicos, a través del mercado de antigüedades, pero también las misiones arqueológicas extrayeron papiros y hasta el año 60 se sacaron de Egipto. Luego, a partir de 1960 más o menos, ya no se podía sacar nada por el acuerdo de la UNESCO, ¿no? Abusado mucho de tu... No. Pero bueno, no, si hay hay preguntas. cosas, si hay preguntas, a mí, por ejemplo, también me llama mucho la atención cuando has estado hablando de todo esto de magia cristiana y demás, como los padres de la Iglesia, dentro de sus sermones, como han mostrado textos de Atanasio, que Sí. No es solo literatura para ser leída por unas élites sociales, sino que también es el sermón. O sea, estaban intentando que toda la población dejara estas prácticas ancestrales, lo cual supone que te quiten cómo controlar tu estrés, ¿no? Un amuleto, algo en lo que tú has depositado la confianza y toda tu familia, de repente llega una religión que te dice que eso no. Y cómo eran estos esfuerzos que has explicado muy bien, y si puedes a lo mejor ahondar un poco más, pues yo sé que tú sabes mucho de esto, porque un punto son muchos textos, y has traído solo una muestrita, pero es muy interesante cómo, claro, cómo lo hace. Es una población contra la que digamos, a la que se pretende hacer como un manto de ortodoxia y acabar con todas las diversidades. O sea, la comunidad cristiana surgió en muchas comunidades diferentes y no siempre a menudo estaban en desacuerdo. No es que no siempre estaban de acuerdo, sino que a menudo estaban en desacuerdo, no solo en las concepciones dogmáticas, sino en sus propias prácticas. Y una de las cosas es no querer abandonar prácticas antiguas. Entonces es no querer abandonar, pues eso, el tipo de sabiduría popular que acompañaba desde época faraónica. Cómo curas al niño cuando
cuando le pica un escorpión, que eso pasaba mucho. Entonces, ¿qué haces con el niño? Pues rezas esto, cantas esto, le pones un emplasto con esta hierba o sea, que había cosas que se estaban haciendo desde hace tanto tiempo que había que un poco tratar de poner hacer como un manto de ortodoxia, y yo creo que no lo consiguieron porque luego a partir del siglo IV tenemos los cismas. O sea, que no llegaron a ponerse de acuerdo en muchísimas cosas. Y lo que se ve a nivel, digamos, del suelo, que es el sermón de cada día de todos estos primeros padres, primeros obispos o primeros como fundadores monásticos que hacían los sermones semanales y trataban de corregir ese tipo de cosas. Hay un sermón de Xenute, que era este del burro y los Xenute, en uno de sus sermones que se nos ha conservado, se imagina uno cómo señalaba las paredes del templo. Los templos egipcios fueron reconstruidos, reconvertidos en iglesias, en templos cristianos. Y si han estado, por ejemplo, en Philae, que es que se entra en el templo y hay unas cruces enormes escritas encima de los jeroglíficos y un altar con una cruz puesto ahí en medio del templo, ¿no? Entre las columnas. Entonces es un espectáculo fascinante. Y entonces Xenute está dando su sermón en uno de estos templos egipcios reconvertido en iglesia y señala las paredes y dice, esos signos malignos. Entonces habla de los jeroglíficos y dice, no hagáis caso de eso. Y él es como que refiriéndose a los jeroglíficos se refiere a toda una cultura y a un montón de creencias que están todas vinculadas a ese saber ancestral egipcio, y les está diciendo, olvidaos de eso. A quien tenéis que hacer caso es a Jesucristo, ¿no? Es esa historia. Y en muchos de estos sermones se ve cómo se está dirigiendo directamente a un público que todavía está muy mezclado, que todavía sus padres todavía no eran cristianos. O sea, estamos hablando del siglo III-IV, hay muchos paganos todavía y hay mucha gente que están enterrando a sus padres según los ritos anteriores, porque sus padres no eran cristianos y ellos son cristianos y sus hijos a lo mejor ya no quieren ser cristianos y los entierran en un rito diferente. O sea que es un mundo que todavía está convulso, en movimiento. No es como una sociedad con el cristianismo de hoy que está muy establecido, y que cuando hay una sociedad, aunque haya mezcla, aunque haya diversas culturas dentro pero uno es lo que es y ya está todo mucho más establecido. En Egipto en el siglo IV estaba todo todavía en movimiento, en flujo, y todavía no se habían establecido y consolidado todavía las bases entonces por eso la práctica mágica entra mucho en este juego, que en esta aplicación de la ortodoxia que tarda un tiempo, ¿no? en establecerse. Un mundo fascinante. Y bueno, no has hablado porque no entra como que igual es para otro curso de adivinación. Hay mucha bibliomancia cristiana, ¿verdad? También. Sí, lo mismo que Homero, sortes. la Biblia. Pues versículos de la Biblia sirven para tirar dados y hacer suertes. Había una pregunta ahí. Una pregunta. ¿Hay posibilidad de que algunos de estos papiros os han detectado falsificaciones? Sí. Sí. No estos. No, digo, en algún caso estos de papiros de magia que luego se haya visto que aunque, vamos, que era una falsificación de entonces o de ahora. Sí, de entonces es difícil saber lo que era una falsificación, claro, porque los papiros producidos en la antigüedad hay que interpretarlos. Si era un mago falso o eran todo, no sé. Si era un charlatán, eso no se puede saber porque normalmente seguía, si aplicamos nuestra lógica, diríamos que eran todos charlatanes, pero que eso no se puede saber. Pero en el siglo XVIII-XIX, cuando empezaron y en adelante, y en el XX también, cuando empezó la fiebre del papiro, digamos, que es cuando empezaron a excavarse y a buscarse papiros y todo esto, había muchos falsificadores que falsificaban papiros. Lo que pasa es que eso se detecta muy rápido porque los comerciantes no sabían nada. O sea, no hay ejemplos de papiros, a lo mejor los hay, pero no nos hemos dado cuenta.
papiros hechos por estudiosos que realmente saben cómo eran la escritura exactamente y producir una tinta que sea antigua y tal es muy difícil. Pero le voy a dar 2 ejemplos y les recomiendo la lectura de un artículo en el Atlantic del papiro de la mujer de Cristo, que yo no sé si se enteraron esto surgió creo que en 2012, se presentó un papiro que era el supuesto evangelio de la mujer de Cristo. Entonces era un papiro escrito en copto que decía, y entonces Cristo se dirigió a sus discípulos y les dijo, María, mi mujer, es también uno de nosotros, ¿no? Entonces era como el reclamar que María era también uno de los apóstoles. Que esto enlazaba muy bien con los evangelios gnósticos, que también en los que hay un evangelio de María y tal. O sea que María Magdalena aparece como una figura apostólica y tal en el cristianismo gnóstico. Y esto resultó ser una falsificación hecha por un alemán el día anterior, básicamente. Y un periodista que escribió, que se llama Ariel Sabar, siguió el hilo porque enseguida cuando presentaron este papiro en un congreso de estudios coptos, todo el mundo dijo, es falso, porque la escritura se veía que no se correspondía con una antigüedad, era como si una antigüedad alguien identifica que es una falsificación por cómo está hecha, pues es igual. Entonces enseguida dijeron, esto tiene que ser falso, pero este periodista le siguió, tiró del hilo, identificó al falsificador, que era un loco, que no les digo más, váyanse a leerlo porque la historia es fascinante, fascinante. Era un loco que se había hecho de un culto así ancestral, como un neopagano que prostituía a su mujer. Bueno, era una cosa delirante completamente. Y este falsificó el papiro y se lo mandó a una profesora de Harvard. La profesora de Harvard se lo creyó. Y fue un escándalo. O sea, que papiros falsos hay. En este caso no era mágico, pero hay muchos falsos. Y bueno, algunos son fáciles de identificar, otros a lo mejor han colado. Porque los ha escrito alguien con mucho conocimiento de cómo se hacía la caligrafía antigua y tal. Lo que pasa es que cada vez más se hacen análisis del material, análisis de las fibras de papiro, análisis de los componentes de la tinta, y entonces ya se pueden identificar las falsificaciones más fácilmente porque cada vez se hacen más extensivos este tipo de análisis químicos y de laboratorio. Hola, sí, quería hacer una pregunta. Pensando en la adivinación, ya no tanto en la magia, en otras mancias como la quiromancia, ¿hay manuales de esta época referentes a la quiromancia? Sí, lectura de manos. Los que yo conozco son de época posterior. Hay medievales que además tienen unos dibujos preciosos de la mano con lo que significa cada cosa. Pero de época antigua, nuestros, no hay ninguno. Todo es bastante posterior, es de época medieval. Palmomancia, que son movimientos del cuerpo involuntarios. Eso sí, de esos sí hay unos cuantos, cuando se te guiña un ojo así repetidamente. Cuando te tiembla el ojo o te sube un brazo. Sí, y hay muchos y era muy popular en el cristianismo, si mal no recuerdo. Tenía usted una pregunta. Hola, muchas gracias por esta explicación que ha estado genial. Gracias. Mira, mi pregunta es, cuando a raíz del concilio de la Odisea, por ejemplo, todos estos papiros que habían estado rodando por todas partes y tal, me imagino que quedarían prohibidos, se eliminarían, se guardarían en algún lado o se quemaron, ¿o qué se hicieron? ¿Qué se hizo con ellos? Seguro que se quemaron muchísimos libros de magia. De hecho, Amiano Marcelino, un historiador romano del siglo IV, nos dice que los nobles de Oxirrinco, creo que era una ciudad, quemaron sus bibliotecas enteras por miedo a que creyeran que tenían libros de magia o astrología o astronomía. Quemaron sus bibliotecas enteras por ese miedo. O sea que hubo momentos de persecución. Y seguro que se quemaron muchísimos libros. Pero precisamente el hecho de que la biblioteca tebana esté tan bien conservada es porque probablemente la escondieron en una vasija y la escondieron, enterraron para que nadie la
para que nadie los encontrara. Bien por eso, para protegerlos de las persecuciones, probablemente yo creo que es la explicación que más lógica tiene. O sea, que estos los tenemos gracias a que los escondieron. Y este también, por ejemplo, este es posterior, esto es del siglo VIII, está en Heidelberg, y esto no es papiro, esto es pergamino. Pero estos también están tan bien conservados que uno piensa, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué se conservaron tan bien? Pues porque los escondieron. Y esto es uno de los argumentos que se dan para la buena conservación, y es que los metieron en vasijas selladas para que nadie los escondiera. Y el hecho es que hay varios hallazgos en Egipto de libros muy bien conservados, y en todos los casos se puede explicar por persecuciones. Uno de ellos es los mágicos. Otro de ellos es Nag Hammadi, que son los gnósticos, que son los 13 códices de cristianismo gnóstico, que fue muy perseguido y que también se encontraron en una vasija perfectamente conservados, con la encuadernación perfectamente. Y el otro caso es unos libros de Orígenes y de Dídimo el Ciego, porque el Orígenes, el mismo del que he hablado, Orígenes era un padre de la Iglesia y tal, pero en un momento dado se le declaró hereje. Y entonces se persiguió el origenismo en torno al siglo V. Y entonces encontramos esos libros también enterrados, metidos en una vasija, en una cueva, también escondidos. O sea que es muy curioso que los 3 hallazgos de libros se pueden explicar por persecución, por quema. Y es un tema muy interesante, porque si no, ¿por qué vas a meter un libro en una vasija? O sea, no sé, no es muy... O sea, a lo mejor sería un estante, ¿no? Pero sí. Si hay alguna pregunta más entre el público, sí, qué bien. Pero para ti. Sí. Ayer no comentaste nada de Apolonio de Tiana. Sí, no lo comentaste, ¿no? Es un mago famoso, ¿no? De época... Pero sí que entronca más con lo que ha explicado Sofía, precisamente por Jesús el mago, ¿no? Porque se les suele llamar hombres divinos, o Seio y Andrés en griego, y había muchos en el siglo I, en torno al siglo I. Uno muy famoso es Apolonio de Tiana, de quien Filóstrato hizo la biografía, y hace exorcismos y curaciones muy al estilo de lo que hace Jesús. Y Simón el Mago, que aparece en los Hechos de los Apóstoles, sí, en Hechos aparece. Simón el Mago también. Y eran taumaturgos, eran pues gente que hacía maravillas, ¿no? Es ahí donde está el problema de distinción entre milagro y magia, ¿no? Porque Jesús hace milagros, pero Apolonio o Simón hace magia. Y es lo que ha explicado Sofía, ¿no? Que la defensa de los cristianos sobre esto es porque ellos en realidad no lo hacen porque tengan un poder, porque hayan aprendido algo, y es lo que hablábamos del conocimiento que no debes tener, sino porque son canales del poder de Dios a través de ellos. Y esa es la defensa y la explicación entre lo que van a denominar en un momento dado milagro o magia, ¿no? Entonces entronca mejor la pregunta con lo que ha estado explicando, sí Sofía. Pero gracias, así vemos que tiene todo el ligamen, ¿no? El curso. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Pues entonces te agradecemos otra vez más la charla, el curso, y a todos ustedes por participar, y esperamos podernos ver en otras ediciones u ocasiones. Gracias. Gracias.